el Sename eran verdaderas cárceles donde habían 150 niños. Y me acuerdo cuando perdí la primaria con Piñera, lo único que le exigimos, le pedimos a Piñera que tomara en serio de nuestra campaña fue el terminar con el Sename. En el fondo, para mí, creo que es un Chile justo. Es un Chile donde hay igualdad en los niños. Si hay desigualdad en los adultos, me da lo mismo si es que tenemos a los niños con una cancha pareja. Recuerda que para el Partido Comunista, no solamente en Chile, en todo el mundo, en el fondo, el fin es agudizar las contradicciones del capitalismo. Por eso en el estallido social fue el Partido Comunista el que se quedó fuera de los acuerdos. Cualquier solución que pacificara a Chile y que permitiera finalmente evitar esa agudización era malo para ellos. En el fondo dicen, miren, estos son los opresores, ustedes son los oprimidos, y cuenta una historia donde al final buscan esa, y yo los voy a salvar de los opresores, voten por mí, y una vez que votan por mí cambio las reglas para que nunca más me puedan sacar. La dictadura de Pinochet, el régimen militar, tuvo luces y sombras, pero tuvo muchas luces en materia de reformas económicas. Chile, de ser probablemente uno de los países más pobres de Latinoamérica, pasó a ser el país más rico de Latinoamérica. Y por suerte tuvimos que después, cuando llegó la Concertación, en los 90, lejos de desmantelar las reformas positivas que habían hecho los Chicago Boys y otros, se profundizaron. Y tuvimos muy buenos ministros de Hacienda, sí, claro, desde el año 90 en adelante. Hay cosas que Chile ha ido logrando construir institucionalmente que nos protegen de la mala política. Entonces tenemos instituciones que son más fuertes que la mala política. En Chile pillamos corrupción en las Fuerzas Armadas, en la PDI, en Carabineros, incluso en Gendarmería, pero vamos con todo contra ellos. O sea, las instituciones en Chile, con todas sus fallas, porque no son perfectas, hay mucho que mejorar, tenemos un sistema que funciona. Y por eso es tan importante cuidar las instituciones y cuidar la democracia. Me preocupa especialmente el tema de los inmigrantes. Yo sé que esto no es muy popular decirlo, pero para mí no son delincuentes, son gente que escapó de una dictadura. Además, creo que algunas cosas bastante injustas que se han dicho, como si todos los inmigrantes que están acá irregulares fueran delincuentes, no lo son, para mí. Y creo que va a ser difícil de cumplir esa expectativa de sacarlo. Y además creo que es, para mí, pescar peras con manzanas. Los delincuentes, sácalos de inmediato. Cuando la persona evita hablar tanto de que Cuba es dictadura o que Venezuela es dictadura, ¿es porque están recibiendo recursos de ellos? Yo creo que han recibido el Partido Comunista mucho apoyo de Cuba hace mucho tiempo. De hecho, fui a Cuba, estudié marxismo en la Universidad de La Habana, pero fui a ayudar a la Iglesia Católica allá. Era lo que se ve actualmente. No, es brutal, es muy triste. Es un contraste, un pueblo maravilloso, donde ninguna de esas instituciones que supuestamente nos tienen que proteger estaban, porque la habían desmantelado en 50 años de comunismo, teniendo un pueblo tan lindo, ver la miseria que generó, ver las cosas más chocantes que me tocó es cuando entro a un hotel y veo a una niñita de, no sé, 13 años entrando en un ascensor con un viejo de 65. Y esa weá... Espectadores, al 1,5 millones de espectadores que nos está viendo, pido perdón por la voz que tengo, pero tengo el honor de presentar un tremendo invitado, don Felipe José Kast. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Felipe José. Ah, mira, ¿por qué lo supe? No te la quería contar. Cada uno se prepara, cada uno tiene sus fuentes. Yo siempre te ando contando detalles, la preguntita y todo, y tú te caes así. No, con cada uno con sus fuentes. El que come callado come doble, parece. Así que tenemos tremendo invitado. Va de salida como senador, pero fue diputado. Piñera 1. Por lo que leí, muy tranquilo, muy quitabulla, muy austero también decía. Una de las personas que te describen como una persona austera, tranquila. Vamos a ver si es verdad eso o no. En lo que va a ser la historia de vida que nos va a contar hoy día Felipe. Así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad que yo también estoy innovando en podcast, así que felices de compartir con mis colegas. Al fin soy colega de Felipe Kast. Que alguna vez lo vi viajando al sur. Yo me subo asiento número 70.000 y Felipe se sienta no muy lejos de mí cuando era ministro de Piñera 1 y te tocaba viajar y me acuerdo haberme sentido como wow, estoy cerca de Felipe Kast. En ese minuto, ¿qué edad tenías cuando fuiste de ministro? 32 años. Uno de los ministros más jóvenes. Sí. Y fue muy fuerte porque fue una época del terremoto, entonces fue... Reconstrucción, mucha mística. Me tocó conocer al gran Felipe Cubillo en esa época, que ayudaba desde la sociedad civil. Un tremendo tipo, con una impronta, una alegría, como que la vida le quedaba chica a Felipe Cubillo. Me acuerdo que hablé con él el jueves de esa semana, antes de que fuera a Juan Fernández y lo perdiéramos. Me invitó, de hecho, a ese viaje.
Yo ya había dejado de ser ministro de Planificación, me habían cambiado por Lavín y estaba a cargo de la reconstrucción, derechamente. Estaba como delegado presidencial de la reconstrucción. Y gente como Felipe Cubillo realmente inspira su fuerza, su alegría, le da lo mismo todo, hacía estresar al Estado. Era de una luminosidad tremenda. Tú me dices que estuviste a punto de subirte al avión con Camiroaga y Cubillo. No a punto, porque me invitó y no podía. Tenía Pero labores. Yo estaba sí. en Concepción, de hecho, ese día, ese jueves creo que fue, y veo la noticia y no lo podía creer. Y lloré mucho porque Felipe Cubillo era un gallo que me acompañó mucho desde que asumí como ministro. Él siempre estuvo desde la sociedad civil, tirando buena energía, construyendo, exigiéndole al Estado, pero siempre en forma positiva. No tratando de ser el figurín que trataba de rentar de esta tragedia, sino que siempre a colaborar. Y increíble cómo se lo ha llevado. El destino me golpeó mucho. Así que gran tipo, le debo mucho. Felipe, ojalá este podcast, este capítulo quede para tus hijos. Sería muy lindo que algún día ellos escucharan este podcast y dijeran, oh, qué bacán haber escuchado a mi padre. Las cosas que dijo. 4 hijos. 4 hijos. ¿Cuáles fueron los inicios de Felipe Kast? ¿Dónde nace Felipe Kast? Yo nací yo soy hijo de una persona que admiro mucho, que es mi viejo, que murió cuando tenía 6 años y que me marcó. Yo probablemente me dedico a la política por Miguel Kast. Era como ser hijo futbolista bueno para la pelota y todo. Se murió el viejo, era un rockstar y todo el mundo dice, te habla de él. Gente muy diversa. De hecho, estuve de cumpleaños hace poco y este año cumplía 77 años. O sea, era muy joven. Muy joven. Y murió el 83. A los 34 años, ¿no? A los 34 años. Estudió economía, fue muy buen alumno. Después estudió en Chicago, fue del grupo de los Chicago Boys. Volvió, hizo muchas reformas por la pobreza. Le preocupaba mucho vivir en un país que creciera económicamente, pero que tuviese justicia. Entonces se le atribuye, y creo que una de las grandes potencias que tenía él era que creía mucho en que la derecha también tenía que tener un relato social muy fuerte. Y ponía siempre la igualdad de oportunidades como el gran objetivo. Y por eso yo, cuando empiezo en política, en los niños primero en la fila, resuena mucho con eso. En el fondo, para mí, ¿qué es lo que es un Chile justo? Es un Chile donde hay igualdad en los niños. Si hay desigualdad en los adultos, me da lo mismo si es que tenemos a los niños con una cancha pareja. Porque la desigualdad proviene del mérito, proviene de las elecciones que tomamos en la vida. Bueno, y mi vida nace ahí. Mi mamá queda viuda con 5 hijos. Ella tenía 32. De hecho, hice un emprendimiento que se llama Casa Cecilia, que es un restaurante con la Lore Salinas aquí en Santiago. Y le puse Casa Cecilia por honor a mi madre. ¿No está en Presidente Razuri? En Presidente Razuri. Sí, lo conozco. Y por ella, que la admiro mucho, se quedó sola con estos 5 cabros. Obviamente en el funeral fue muy bonito, hablaron personas muy connotadas, pero termina el funeral y mi vieja queda sola. Entonces mi admiración hacia ella, cómo sacó adelante a estos 5 niños. Yo soy el tercero, el del medio. Después llega mi padrastro, que además llega al 89, Javier Echeverry, que también lo admiro mucho y sigue junto con mi mamá, y llega con la chapita del no, po. Yo decía, pero esto está loco. ¿Cómo llega? Yo tenía 12 años. Llega con la chapita del arcoíris. Y llega con 2 hijas más encima, mis 2 hermanastras, que son maravillosas, muy buena onda, que la Bárbara y la Paulina. Entonces se juntan estas 2 familias. Porque además mi madre, cuando queda viuda, salió con algunos pololos. Pero imagínate para los pololos, llegar a embarcarse con 5 cabros. O sea, compadre, era buena onda, sacamos un rato, pero hasta que, o sea, en el fondo, ir más allá era hasta que llegó el más nerd de los nerds, pero el más bacán de los bacanes, que es Javier Echeverry, y que llega, y yo digo, este compadre tenemos que apañarlo, porque ¿qué más nos vamos? Se nos va a ir. Se nos va a ir, o sea, ¿qué compadre? ¿Lo apañamos? Por número 15. Este compadre lo guachamos. Y fue un gran tipo, un gran compañero de vida de mi madre, hasta el día de hoy. Pero siempre fue muy respetuoso con mi viejo, a pesar de que era el no. En esa época hay cosas que encima yo creo que era lo correcto. En el fondo, qué cosa más linda para Chile que recuperar la democracia. Pero había mucho temor, muchos mitos en esa época. Yo, mirando en retrospectiva, por suerte, era del no. Y después le tocó ser ministro de Lagos, fue director de Impuestos Internos 12 años, modernizó Impuestos Internos. Y yo en ese mundo crecí con mirando estas 2 cosas, esta visión distinta. Muy feliz, la verdad. Y el básquetbol fue mi pasión de niño. Tuve un gran entrenador que se llama Néstor Gutiérrez.
Y entro a la política, ya a los 15 años, o sea, entro como a la política casi por casualidad, casi por accidente, gracias a que un amigo estaban eligiendo al presidente del centro alumno del colegio. Y había un amigo mío que es Sebastián Barros, que era típico, que había sido presidente de curso, y lo iban a elegir a él. Y Pablo Romero, que es un amigo muy simpático, pero más alternativo, más encima era bien agnóstico, en esa época, porque después terminó siendo sacerdote jesuita, la historia, una vuelta larga de Pablo Romero, dice, oye, yo propongo a Felipe Cast, a Felipe. Y me propuso, gané la elección del curso, terminé entrando al centro de alumnos, y después estudié economía, y ahí siempre fue, quise ser economista, en parte por mi viejo, volviendo al origen, de querer trabajar en temas de pobreza. Estudié economía con visión en la pobreza, después hice un doctorado, y entre medio me fui a Cuba. Me fui a Cuba a estudiar marxismo en la Universidad de La Habana. Congelé en cuarto año, invité a 2 amigos más, me fui a Cuba y ahí me enamoré. Y conocí a la madre de mis 4 hijos, Emelia, con quien estuvimos casados 20 años, o sea, 18 años más 2 años pololeando. Y después de estudiar un doctorado en Estados Unidos, volví y Piñera me pide ser ministro a los 32 años. Y ahí ya mi entrada a la política fue más profunda, y después nace Bópoli y todo lo que ya tal vez es un poco más conocido. Resumió su vida muy rápido, pero vamos haciendo zoom, Jaime, en cada uno, porque yo le pido, por favor, quiero conocer su historia. Y me... Más o menos. Para que caché que todavía tengo guardada. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Todavía no me contestas dónde nació. ¿Dónde nació? ¿Nació en el hospital? ¿Nació en una clínica? ¿A qué hora nació? Nací a la 1 de la mañana, el 9 de junio del 77. ¿Dónde? En la clínica alemana. Alemán completo. Y de ahí, en el fondo, bueno, crecí, estuve aquí en el colegio en el Verbo Divino. Y como te digo, el básquetbol, cuando se va mi viejo, mi pasión está en ese deporte. Y encontré familia, salí de la burbuja del Verbo Divino, que era obviamente, y empecé a viajar por Chile. Soy chuncho, porque a pesar de que de chico era de la Católica, como casi todos los del Verbo Divino, a los 15 años fui a vestir los colores de la Universidad de Chile porque mi entrenador de básquetbol era el entrenador de la Chile. Ah, mira. Y me iba a entrenar a Recoleta por el equipo, y le ganábamos bastante seguido a la Católica, así que de ahí me puse más chuncho. Y hoy día soy hincha de la Universidad de Chile. Oye, Felipe, cuando muere tu papá y llega después de algunos años, llega Javier, ¿en tu casa se habla de política? Me imagino que sí. Bueno, cuando tú tenías 6 años, me imagino que no te acordáis mucho, pero me imagino que tu mamá habla de política y llega Javier, que obviamente hay una historia ahí de amor, pero también me imagino que hay una diferencia política. ¿Se siguió hablando de política siempre, en tu casa? Siempre. Y tú estás ahí un poco en la vereda al frente, no tan al frente, pero sí al frente. ¿Tenéis discusiones con Javier? ¿Cómo era esa relación? Porque me imagino de cariño, porque uno no es primero político y después hijastro o hermano. O sea, primero uno es hermano, es familia, y después obviamente político, y uno puede tener diferencias. Pero ¿cómo era en ese momento? Siempre se habló de política hasta el día de hoy, y Javier es un gran hincha de que yo me haya dedicado a la política. Para él el servicio público, creo que al igual que para mi padre fue ministro 2 veces y fue presidente del Banco Central, Miguel Cast. Pero para él siempre la política fue algo muy importante. Lo que sí, nunca cambiamos de visiones. O sea, en el fondo, mi mamá siempre fue de derecha, mi padrastro era más de centro-izquierda, el PPD. Yo siempre fui de derecha también. Pero efectivamente estas conversaciones de política se daban todo el tiempo y eran muy constructivas, muy ricas. No había pelea pequeña de política. O sea, había una mirada, de alguna manera, de cómo hacer para que Chile cambiara. Y cómo hacer buen diseño de políticas públicas, buena discusión, y siempre se comenta. Yo creo que Javier en el último tiempo, ya cuando, por ejemplo, creo que Javier no votó por Boric. Ya no votó por Boric. Y a pesar de que después Boric lo nombró director de impuestos internos. Pero ya se alejó mucho cuando empezó a girar, cuando la concertación dejó de ser la concertación. Javier Echeverri empezó a alejarse mucho, y de hecho ya hace rato que no era PPD, o sea, creo como hace 10, 15 años que ya no era independiente. Después fue Amarillo, de hecho, terminó siendo Amarillo. Oye, y si hiciéramos un ejercicio, ¿de qué partido tú creerías que sería tu papá si estuviera vivo hoy?
porque es una mezcla. Yo diría que, no sé si algo que ha perdido la derecha, pero el tema de la justicia social, bueno, tu papá tengo entendido que era bien religioso, tenía ahí una historia bien linda con los 1000 rosarios, hay varias cosas bien interesantes en la historia de tu papá que no sé si encaja 100% en lo que se define la derecha o la derecha dura. ¿De qué partido sería Miguel Kast si estuviese vivo? Yo creo que es muy difícil saberlo. Él sería de derecha, sin lugar a duda. Era muy bravo con las políticas públicas. O sea, yo siempre he dicho que creo que los Chicago Boys debieron articularse mucho más políticamente con el tiempo. Tal vez era más cercano a la UDI. O sea, mi papá era muy amigo de Jaime Guzmán. Muy amigo. Mi papá, de hecho, le enseñaba a Jaime Guzmán economía. Jaime Guzmán al principio era más corporativista. Y mi papá era un enamorado de la economía del libre mercado. En esa época, ser economista del libre mercado era una revolución. O sea, la economía que se conocía en Chile era muy distinta. Centralizada. Era centralizada, era con aranceles, era con proteccionismo. Entonces llegaron estos cabros chicos locos de Estados Unidos con una idea que no cuadraba por ninguna parte. Y yo siempre he dicho que la dictadura de Pinochet, el régimen militar, tuvo luces y sombras, pero tuvo muchas luces en materia de reformas económicas. Muchas de esas reformas económicas impulsadas, entre otros, por Sergio de Castro, por Miguel Kast, por Hernán Vigi y por muchos otros más. Y por Roberto Kelly. Quiero que Roberto Kelly es un personaje al cual Chile le debe mucho. Roberto Kelly es el marino, hombre de confianza de la cúpula de la Junta Militar, que hace el enlace con los Chicago Boys. Sin Roberto Kelly, probablemente muchas de las reformas económicas que conocemos en Chile no habrían ocurrido. Porque es muy raro que una dictadura, un gobierno militar, que le gusta mucho mantener el poder, haga una revolución económica que descentraliza, que entrega de vuelta a la ciudadanía al poder y que cree que los emprendedores son el motor del desarrollo, no el Estado, no los políticos. Invierte la cancha. Y en eso Miguel Kast y todos los Chicago Boys, con el gran Sergio de Castro, que creo que es un personaje al cual le debemos mucho, son los grandes arquitectos también de esta revolución. ¿Quiénes son los Chicago Boys? Los Chicago Boys son un grupo de personas que nacen de un acuerdo que hace la Universidad Católica con Ernesto Fontaine y varios otros, con Arnold Harberger de Chicago, que de hecho vinieron a ofrecérselo primero a la Chile y la Chile dijo que no. O no llegaron a acuerdo. Y después lo hicieron con la Universidad Católica. Y fue una generación con mucha mística, con mucha confianza de que podían cambiar Chile y que Chile no estaba condenado a ser un país subdesarrollado para siempre. Y que si es que cambiábamos las instituciones en Chile, las reglas del juego, Chile podía despegar. Y fue lo que ocurrió. Chile, de ser probablemente uno de los países más pobres de Latinoamérica, pasó a ser el país más rico de Latinoamérica. Y por suerte tuvimos que después, cuando llegó la concertación, en los 90, lejos de desmantelar las reformas positivas que habían hecho los Chicago Boys y otros, se profundizaron. Y tuvimos muy buenos ministros de Hacienda desde el año 90 en adelante. Entonces creo que se consolidó. Claro, por ejemplo, de las políticas más liberales es la apertura del tipo cambio, que eso fue en el gobierno, si no me equivoco, de Frey. Que eso de hecho, eso es más neoliberal de lo que incluso se desarrolló en el gobierno militar. Entonces, como política, como política en sí, bueno, Chile lo perduraron en la concertación y lo que llevó a que el país siguiera creciendo. De hecho, Chile fue, si no el primero, uno de los primeros en el mundo que tuvo un banco central independiente. O sea, Chile logró solucionar sus problemas inflacionarios en forma muy efectiva gracias también al Banco Central Independiente. Después vivimos los 90 con la banda del tipo de cambio. Y efectivamente, a mediados de los 90 se saca la banda y ya creemos 100% en la libertad del tipo de cambio, que obviamente es lo correcto. Y después en políticas fiscales, Chile también es bien revolucionario y nos dijimos a nosotros mismos en su época de Lagos que teníamos que tener un superávit fiscal. Y hoy día tenemos un Consejo Fiscal Autónomo. O sea, hay cosas que Chile ha ido logrando construir institucionalmente que nos protegen de la mala política. Entonces tenemos instituciones que son más fuertes que la mala política y creo que eso hace que los países despeguen finalmente. Dentro de tu carrera política, que partiste muy, muy joven, ¿existió alguna vez una escena, un minuto, donde tú dijeras,
puta, si mi papá me estuviese viendo, man. ¿Existió alguna vez esa frase en tu cabeza? O sea, siempre estoy conectado un poco con él. Es una inspiración bien... cada vez que uno vota, que discuto de políticas públicas, yo soy un amante del debate de políticas públicas, del buen diseño. Siempre tengo el Pepe Grillo de Miguel Cast que me está diciendo, seamos serios. Seamos serios, y creo que Bópoli, a su gran contribución, piensa tú que Bópoli es el único partido que votó en contra de todos los retiros de pensiones. Yo fui el único senador que votó en contra, incluso el de Ignacio Briones, que lo hizo Ignacio porque había un acuerdo de hacerlo para el Tribunal Constitucional. Entonces creo que la seriedad en el debate de políticas públicas, de hacerlo científicamente, siempre está ahí. Y hay una anécdota bonita, que cuando llego a Ahumada 49, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el primer día que asumo como ministro, llego a Ahumada y don Heriberto me recibe, que era la persona que atendía al ministro, un funcionario, y había atendido a mi viejo, porque mi viejo, Miguel Cast, había sido ministro del mismo ministerio en el mismo lugar. Y obviamente fue muy emocionante para él ver al hijo, mi viejo había muerto en el 83, el 2010 recibir a su hijo, y fue un momento obviamente muy emocionante para él y también para mí, sobre todo de que estuviera él ahí y que existiera esa institucionalidad de ciertos funcionarios públicos de primer nivel, muy serios, muy sobrios y con mucho cariño a Chile. ¿Con 6 años tienes muchos recuerdos de tu papá o es una imagen difusa? Porque murió tú siendo muy joven. Tengo recuerdos, siempre me preguntan esto, y cuando te pasa algo tan traumático como la muerte de tu viejo, esas pequeñas cápsulas de videos se te quedan grabadas para siempre, porque en el fondo las vas recordando. Si no hubiese muerto él, probablemente se me habrían olvidado, pero las vas atesorando. Totalmente. Y además mi viejo grabó un cassette antes de morir. Él sabía que se iba a morir, le diagnosticaron cáncer, y mi padre decide apretar un cassette y empezar a contarnos su historia. Entonces fue bien fuerte para nosotros niños escuchar la voz de él, que ya no estaba físicamente con nosotros, explicándonos su vida. Entonces, y siempre le cuento yo a mis hijos que hay una frase que no se me olvida de ese cassette, cuando él nos dice, niños, si les puedo dar un consejo, confíen en las personas. Las personas son buenas. Se van a equivocar en 1 de 10, pero no se van a haber equivocado con 9 de 10. Y esos 9 de 10 que son buenas personas van a poder hacer con ellos cosas maravillosas, juntos. Entonces, ese optimismo que tenía él, creo que lo trasladó a sus entornos de trabajo. Era un gran reclutador de personas y siempre con un propósito. Y yo siempre, cuando me pregunto qué es lo que significa un buen liderazgo, un buen liderazgo es cuando uno logra poner un propósito por delante, y está suficientemente loco para arriesgarlo todo para que ese propósito se cumpla en equipo. Y no está el ego, no es el ego lo que manda, no es el yo, es el lograr yo un cargo o una meta, es cómo hacemos en conjunto de que ese sueño de que cambie alguna cosa en el planeta, de cualquier tipo, lo cumplas. Y eso lo tienen los emprendedores, lo tienen los servidores públicos, lo puede tener en cualquier ámbito, un profesor que quiere hacer una buena clase, en fin. La parte del cassette la encontré muy linda historia. ¿Cómo cuéntanos un poquito más de eso? Tu papá se puso a grabar y en algún minuto tu mamá, me imagino que ya un poquito más de grande, les dijo, los juntó a todos y les dijo, oye, niños, les tengo que contar algo. El papá les dejó esto y puso play. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cuándo fue la primera vez? Me imagino que lo has escuchado muchas veces, el cassette. Sí, pero me cuesta escucharlo. No. Me cuesta. Entonces, ocurrió probablemente unos meses después de que murió. Fue una época bien triste para nosotros y bien oscura. En el fondo quedamos solos. Y más encima, a mi padre como que lo trataron... mezclaron mucho la religión también con su partida, que yo creo que murió muy santamente, porque creía mucho en la Virgen María, era muy religioso, pero era una persona muy normal. O sea, en su vida completa tuvo muchos episodios donde no estuvo tan cerca de la fe, después al final estuvo más cerca de la fe. O sea, no era una persona que levitaba, ni mucho menos, una persona súper... Nació en Buin, una familia muy humilde. Mi papá no tuvo vacaciones, creció con
todos los veranos trabajando. Iba al colegio, vivía en un internado en Santiago, en el Hispanoamericano. Era compañero del Coco Legrand de curso. Era pésimo para los deportes. Y yo creo que tuvo una infancia no tan fácil. Y después el tipo le fue muy bien. Y era muy bueno académicamente. La Universidad Católica sacó las mejores notas. Y se puso más, no sé, yo creo que sacó más personalidad. Pero yo creo que partió en el colegio viviendo una etapa no tan fácil. Y ahí es donde el tipo adquiere la fe. Pues estaba muy solo en un internado. Y un curita le dice, oiga, si usted reza 1000 Ave María, puede pedir un deseo. Y este cabro chico, al tenido 13 años, creyó. Le rezó 1000 Ave María y le pidió ser el mejor alumno del curso el próximo año. Porque más encima tenía no tan buenas notas. Y él dice que la Virgencita le cumplió. Y el año siguiente fue muy buen alumno y salió número 1 del curso. Le cumplió. Yo creo que en parte también es que él le puso harto empeño. Así que probablemente de las dos partes. ¿Has rezado 1000 Ave Marías? Sí. ¿Y qué fue lo que pediste? Una vez pedí en la época universitaria, cuando estaba... También pedí por el tema académico, porque en el fondo yo tuve un inicio muy político en la universidad. Estaba en primer año, estaba muy metido y como en cuarto año, cuando me fui a Cuba, volví a Chile y quise dedicarme más a la academia. Y en esa época, era una época también más intensa religiosa mía. De hecho, fui a Cuba, estudié marxismo en la Universidad de La Habana, pero fui a ayudar a la Iglesia Católica allá. En el fondo fuimos a armar una pastoral universitaria. Y me tocó estar con Fidel Castro a 3 metros, un discurso de él de 5 horas. Y después nos echaron, de hecho, de Cuba, porque teníamos ya 150 estudiantes en la pastoral. Está revolucionando Entonces, mucho. el obispo, el cardenal Ortega, me manda a llamar, que yo era como el jefe de esta comitiva de chilenos que iban a hacer pastoral. Y el cardenal Ortega me dice, Felipe, no pueden venir más chilenos porque no me están dejando traer sacerdotes, monjas, no me están dejando hacer peregrinaciones por culpa de ustedes. Y para los comunistas, si había algo sagrado, era la universidad. Entonces, duró solo un año esa expedición a Cuba de chilenos que fuimos por Schoenstatt a ayudar a la Iglesia Católica. O sea, no fue por un tema políticos netamente, sino que era un tema más bien religioso lo que te incentivó a ir a La Habana. Totalmente. Cuando fue el Papa Juan Pablo II, en el 98, yo fui con Antonio Daer a ver que hoy viniera el Papa capitalista a visitar Cuba, era muy fuerte. Y ahí decidí, mis amigos, como yo estaba muy metido en la pastoral en Chile, nos invitaron a ayudarlos. Y yo que prendo como pasto seco en cualquier idea, armé el equipo, le pedí permiso en Schoenstatt de que nos dejaran ir. Así que fuimos a fundar Schoenstatt a Cuba. Y fue una etapa muy linda con varios amigos y ahí conocí más encima gran regalo a la mamá de mis 4 hijos. Tremenda mujer, tremenda mamá de los niños. Mi suegra, que en paz descanse, mami no vivía con nosotros mucho tiempo, hasta que murió. Y yo le digo a mi hijo que un gran regalo que les he dado es que también sean mitad chilenos, mitad cubanos. Es un regalo tremendo cultural. Y lo agradecen. ¿Conociste esa parte más cruda de Cuba en ese minuto? ¿Era lo que se ve? ¿Era lo que se ve actualmente? No, es brutal. Es muy triste. Es un contraste, un pueblo maravilloso que además me liberó mucho porque yo venía de un pueblo de Chile, una cultura chilena muy conservadora, que hay que tener instituciones que nos protejan del mal. Llego a un país nuevo donde ninguna de esas instituciones que supuestamente nos tienen que proteger estaban, porque la habían desmantelado en 50 años de comunismo, y veo un pueblo maravilloso, de gente. La gente cubana alegre, divertida, buenas personas, que ni siquiera el régimen comunista había logrado descomponer, porque yo creo que el arquitecto, que es Dios, el universo, pongan el nombre que quieran, del ser humano es tan perfecto, el ser humano es bueno. Y en el fondo me abre la cabeza muy fuerte. Pero también es muy duro porque teniendo un pueblo tan lindo, ver la miseria que generó, ver las cosas más chocantes que me tocó es cuando entro a un hotel y veo a una niñita de, no sé, 13 años entrando en un ascensor con un viejo de 65. Y esa weá, pues ahí dije, esto es conche su madre. ¿Cómo hacen esto con el mismo pueblo que dicen que van a defender?
La mamá de los niños, yo estoy separado ya hace 3 años y medio, pero la mamá de los niños no ha querido volver a Cuba. Mis hijos no conocen Cuba. Yo ya no puedo entrar. A mí en el 2016 fui, me sacaron la cresta, me golpearon duro y además me tuvieron detenido en una comisaría como 3 horas y me expulsaron por marchar, por caminar con las damas de blanco. Y con Antonio Rodiles, que es un gran líder disidente que le han sacado la cresta. O sea, lo que me hicieron a mí no es nada comparado con lo que han hecho a él. Pero es muy triste ver ese secuestro de un país por parte de los regímenes comunistas. Por eso soy tan sensible con lo que pasa en Nicaragua. Soy muy amigo de Félix Madariaga, que estuvo preso 2 años por Ortega. Soy muy cercano a María Corina Machado. Siempre en mis redes sociales siempre he dicho, sueño con una Cuba, una Venezuela y un Nicaragua libre. Te tocó vivirlo. Lo que pasa es que me tocó vivirlo. Que es distinto cuando uno puede ver a Venezuela, Cuba, ver imágenes, pero a ti te tocó vivirlo en carne propia. En carne propia, primero 1 año, pero después tu ex señora, ¿sabes? Lo viviste, no te lo vienen a contar. Pero además da mucha impotencia ver que alguien puede secuestrar un país y que la comunidad internacional no puede hacer nada. Por eso miro con esperanza lo que está haciendo Trump con Venezuela. Creo que está haciendo algo muy inteligente, que en el fondo es ahogarlos, pero en serio. O sea, y además ahogarlos con la lógica del narcotráfico, que es muy cierto. Incluso lo era con Cuba. Fidel Castro siempre tuvo complicidad con los narcos. Pero que en los ataques, no de Estado a Estado, sino que minimice al dictador Maduro como un narco, encuentro que es brillante por parte de Trump. Y además le abre la cancha para poder hacer muchas cosas que sin esa excusa diplomáticamente sería muy complejo. Y tengo esperanza que pronto veamos a Venezuela libre. Felipe, fuiste diputado y fuiste aquí el joven venezolano chileno. Sí, qué grande, compadre. Fuerza. Fuiste diputado, eres senador. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? Pero no por la legislación, sino por cómo se vive dentro. ¿Un diputado ve para arriba a un senador? Ellos son bien parecidos, ¿eh? Son bien parecidos. Son dinámicas un poco distintas. El diputado tiene una dinámica donde hay muchos, son 155, y por lo tanto eres de alguna manera en menos complicidad con el resto. Lo bueno que tiene el Senado son 2 cosas. Primero, que tenía una mirada más larga. Nadie está tan urgido por cómo está la próxima elección, porque cada tipo que sale elegido tiene 8 años. Y segundo, no se tolera tanto en el Senado el comportamiento pequeño, porque en el fondo son 50 solamente. Entonces, si tú eres el odioso, el que está siempre en la ventaja chica, tratando de jugar con el sistema, te empiezas a aislar. Hay más complicidad en el Senado y eso permite construir más acuerdos, permite hacer cosas un poco más, creo yo, de buena manera. Yo te escuchamos hablar y eres una persona que a ti realmente te gusta la política por hacer buena política, por el bien común, por el bien de este país, por hacer buena política pública. ¿Te ha tocado ver en la Cámara de Diputados, la de Senador, gente que no es así? ¿Gente que realmente está por otros intereses? Obviamente que sí, hay gente que está en la política por distintos motivos, pero en general creo que en Chile tenemos una buena clase política. Yo soy de los que la defiende. Ayer me tocó votar para destituir a un juez de la Corte Suprema. Y qué bueno que lo hicimos. Y se aprobó casi por unanimidad. Se aprobó, de hecho, uno de los capítulos por unanimidad. Y en Chile tenemos instituciones que funcionan. O sea, no es que no hayan corruptos. Hay hechos de corrupción, hay hechos malos. Pero el sistema todavía reacciona con enojo y trata de corregir cuando se encuentra con ellos. Si tú me preguntas a mí, Felipe, de los 50 senadores, ¿eres capaz de identificar a 10 que tú sabes que son corruptos? No. No te podría decir. ¿Que pensamos distinto? Sí. ¿Que a algunos les mueve más el ego, a otros les mueve más el que sienten que tienen que perpetuarse en la política porque tal vez fuera de la política no tendrían el mismo sueldo? Quizás. Pero corruptos, que estoy seguro que los hay. No digo que no los hayan. Pero no es tan evidente quiénes son. Y no es algo que esté asumido como válido, o como en otros países donde el carabinero te para y te dice, te pide la plata, si no pasáis. En Chile, si un carabinero te para, te pasa un parte. En Chile, si tú quieres sacar un pasaporte, tienes que sacar un numerito y hacer la fila para el pasaporte. En Chile pillamos corrupción en las Fuerzas Armadas, en la PDI, en el Carabinero, incluso en Gendarmería, pero vamos con todo contra ellos. O sea,
las instituciones en Chile, con todas sus fallas, porque no son perfectas, hay mucho que mejorar, tenemos un sistema que funciona. Y eso nos hace diferente a otros países. Y por eso es tan importante cuidar las instituciones y cuidar la democracia. Porque ya vimos lo que le pasó a Argentina en su minuto con los Kirchner. Ya vimos lo que le pasó a Venezuela, donde al principio incluso democráticamente, porque Chávez llegó democráticamente, fue torciendo la voluntad y transformando una democracia en una dictadura. Ya vemos cómo hoy día muchos protegen a Cuba. Ni le interesa cambiarlo. O sea, digamos con todas sus letras. Boric, por suerte, se dio vuelta la chaqueta y se fue en contra de Maduro. Antiguamente apoyaba a Chávez. Y por suerte, yo celebro que Boric haya cambiado. Pero de Cuba, ni una palabra. Entonces, creo que tenemos un país donde el mundo político, dentro de todo, tiene cosas positivas. Yo siempre he tenido una duda, y aquí puedo pecar realmente... ¿De qué? Puedo pecar. Todos hemos pecado, de hecho. Pero si tú nunca has hablado de más, Jaime. Verdad, nunca he hablado de más. Pero aquí voy a ser honesto en esta pregunta. Es tímido. No, el hombre es tímido, el hombre. Habla poco. Tiene problemas de personalidad. Tiene problemas de personalidad. Siempre he pensado que hay una parte de la política que le cuesta mucho hablar sobre Cuba. Mucho. También de Venezuela. Les cuesta decirle que dictadura. Cuando te cuesta tanto decir algo, es porque yo creo que estás recibiendo beneficios de esos países. ¿A qué voy con esto? Quiero que tú me digas de lo que tú sabes. Puede que no me quieras contar o puede que sí me quieras contar. Cuando la persona evita hablar tanto de que Cuba es dictadura o que Venezuela es dictadura, ¿es porque están recibiendo recursos de ellos? Yo creo que han recibido el Partido Comunista mucho apoyo de Cuba hace mucho tiempo, pero más allá de eso creo que para ellos es como su alma mater. Entonces traicionar a su alma mater, sí, para ellos es imbancable. Entonces recuerda que para el Partido Comunista, no solamente en Chile, en todo el mundo, en el fondo el fin es agudizar las contradicciones del capitalismo. Por eso en el estallido social fue el Partido Comunista el que se quedó fuera de los acuerdos. Cualquier solución que pacificara a Chile y que permitiera finalmente evitar esa agudización era malo para ellos. En el fondo, para ellos siempre que haya conflicto, violencia en el sentido de que haga que ojalá el modelo que conocemos de libre mercado, de emprendimiento, de intercambio voluntario, colapse, va a ser ellos incluso tienen paciencia. Yo me acuerdo de un profesor mío en la Universidad de La Habana, de marxismo, tengo mi diploma, me saqué buenas notas en todos los ramos, y me decía, oye Felipe, si nosotros tenemos paciencia, si esta cuestión en algún minuto va a caer. Y yo le decía, oye, pero lleváis 50 años dejando la escoba en Cuba para el deseo, tenéis la escoba, ¿cómo? No, nosotros con calma. Y le echan la culpa al bloqueo, pura excusa. Y lo que sí había un grupo de comunistas que creían que Cuba se había equivocado por no seguir el modelo de China, que es full capitalista en lo económico y full dictatorial en lo político. Entonces, y yo creo que ese debate está más presente que nunca. Yo no me extrañaría que eventualmente en Cuba terminen optando por una versión de más capitalismo a la China en lo económico y dictadura en lo político. Pero con toda la paciencia del mundo. Con toda la paciencia. Los tipos no se dicen, no, estos son procesos culturales lentos. En 2 siglos más el capitalismo va a caer. El profesor Artés decía lo mismo. Tranquilo, siento. Profesor Artés, tremendo personaje. Con calma, que van a ser 500 años, pero vamos a llegar a mi sueño. Oye, a ti, no sé si a usted le llama la atención, a mí me llama profundamente la atención que el comunismo, habiendo matado 60 millones de personas, siga existiendo, porque cualquier persona que nos está escuchando, uno escucha mucho a los nazis y si eres, no sé, eres medio rubio, sí, te dicen, oh no, tú eres nazi o cualquier cosa, nazi. Y el nazismo como que todos lo rechazan, todos lo entienden que es algo muy perverso, pero recordemos que el régimen comunista es igual de perverso que el nazismo. Y está vigente y sigue ahí y siguen defendiendo a gallos que se pidieron 60 millones de personas, que uno se pierde a veces la cifra, como que tú decís, ¿pero en qué mundo vivimos? De hecho, Polonia acaba de eliminar constitucionalmente el Partido Comunista por esto mismo, porque además ellos lo vivieron
en carne propia, y toda Europa lo vivió en carne propia mucho más fuerte de lo que nosotros lo pudimos haber vivido en algún minuto de la historia. Estoy pensando en el gobierno de Allende, que ni siquiera era comunista, era socialista. Entonces, ¿no te llama a ti la atención que un partido que se dice comunista, que en la historia ha matado más de 60 millones de personas, siga vigente? Me llama mucho la atención y creo que es una de las cosas que uno dice es cómo me llama la atención que haya gente que lo siga apoyando y que no levante las alarmas, sobre todo con algo mucho más profundo, que el Partido Comunista además construye su narrativa en base a un principio bien básico, que es generar odio en la ciudadanía frente a ciertos grupos, o sea, dividir la ciudadanía. En el fondo dice, miren, estos son los opresores, ustedes son los oprimidos, y cuenta una historia donde al final buscan esa, y yo los voy a salvar de los opresores, voten por mí, y una vez que votan por mí, cambio las reglas para que nunca más me puedan sacar. O sea, el comunismo siempre ocupa la misma receta. Y lo que me llama la atención no es que ellos sigan, los que se benefician de ese poder lo sigan haciendo, me llama la atención que haya gente que siga apoyándolos a ellos como una opción política, y creo que tiene que ver mucho con herencias culturales. De todos somos influenciados por nuestros padres, madres, abuelos, tíos, y si tu tío, abuelo, padre abrazó esa ideología en su minuto, por suerte, en su minuto, en la famosa caída del muro de Berlín, hubo un colapso grande de esa tremenda fuerza política que tenían. Pero lo paradójico es que a pesar de eso, en eso Fukuyama, con el fin de la historia, se equivocó, porque tuvo validez un tiempo y el comunismo sigue, y no solamente el comunismo. Yo creo que el populismo de extrema izquierda, que también tiene su manifestación en la extrema derecha, como una lógica de estos mesiánicos que vienen a salvarte y que ocupan la política para servirse, que hay varios, y se venden a sí mismos como estos salvadores del mundo desde la política. Yo siempre, los mesiánicos hay que tenerles cuidado. Incluso yo, que estaba en política en primera línea, me complicaba. Yo en su minuto fui candidato presidencial en el 2017, y cuando todo el mundo empieza a mirar como ese salvador, yo, compadre, decía... Yo tengo el común y corriente. Yo soy un economista, podemos debatir de ideas, puedo empujar el carro con todos ustedes. Y por suerte en Evópolis me rodeé gente mucho mejor que yo. O sea, para mí uno de los orgullos es sentir que armamos un equipo. Y no que dependía de esta figura única, que creo que es una hoja de ruta que a veces marqueteramente funciona. Pero a mí habitar ese lugar no me gustaría. ¿Quién de los candidatos que se presentaron ahora por Evópolis o por una derecha se perdió y a ti te dolió? Me dolió mucho Francisco Undurraga. Lo tuvimos aquí sentado. Es un tremendo político, buen amigo, empujador, emprendedor. Entonces creo que ahí, a pesar de que sacó una muy buena votación, pero perdió. Y además es un tipo apasionado por las ideas, muy valiente en defender esas ideas en la Cámara de Diputados. Así que sí, ese fue particularmente duro. Cuando yo tuvimos sentado a Pancho Undurraga, yo salgo y digo, sale, pero sí o sí. Por lo inspirador, por lo choro, porque también tenía convicción, porque no le gustaba el show. Era como que realmente le gustaba, y quizás he perdido, yo no podía creer. Y bueno, estuvo a esto. Sí, estuvo cerca. A rato estuvo adentro, a rato afuera. Sí. Y yo creo que tiene que ver con... Estamos viviendo un momento donde la política más de blanco y negro está funcionando, y la sofisticación, no hay mucha demanda por ella. Por alguien que te diga, mira, esto veámoslo con cuidado, construyamos este acuerdo. O sea, hay mucha demanda por la confrontación, por quién pelea más, y poca demanda por quién construye más, creo yo. Y eso es un momento que estamos viviendo, no solamente en Chile. Y yo creo que a Pancho, que nunca renunció a estar dispuesto a no caer en la votación fácil, en ser el que más gritaba, sino que buscar siempre construir, le pasó la cuenta. Con la pérdida de Francisco Undurraga, ¿es la pérdida de Evópolis? ¿En qué sentido? ¿En la posibilidad de que el partido desaparezca? O sea, vamos a verlo creo que en marzo, porque la ley dice que tienen que haber 4 parlamentarios elegidos
Evópoli tiene 2 senadores y 2 diputados, que es Tomás Kast y Jorge Guzmán, y 2 senadores, que es Sebastián Keitel y Luciano Cruzcoque. Pero la interpretación que hace el CERVEL es que tiene que ser en la última elección. Entonces, está como lo que dice la ley por una parte, lo que dice el CERVEL por otra, entonces está el trícel. Y lo vamos a ver en marzo. Y si no, probablemente Evópoli tendrá que buscar la firma nuevamente. Así que... Pero, si por ABC todo dice... no va a desaparecer, porque van a buscar por último la firma. O sea, es lo que yo creo que hay que hacer, sin lugar a dudas. Creo que Evópoli tiene una historia muy rica. Piensa tú que desde cuando Chile se caía a pedazos, ¿a quién recurrió Sebastián Piñera? A Ignacio Briones y a Gonzalo Blumel. Cuando teníamos que votar, el límite era la reelección de los alcaldes, todos se tiraron en contra, Evópoli puso los votos y nos dimos cuenta que muchos alcaldes eran bien corruptos. Tú miras quién es la alcaldesa que tal vez ha sido en la vanguardia de probidad, Camila Merino en Vitacura, y también en seguridad. ¿Quién puso a los niños primero en la fila con la reforma al Sename? Fuimos nosotros. Lo que ha hecho Luciano Cruzcoque como senador también, el mismo Pancho Undurraga, Jorge Guzmán. O sea, hay un elenco realmente que yo creo que es muy valioso y que es muy importante que no se pierda. En la política a veces los vientos soplan de un lugar a otro, pero las instituciones quedan y yo espero que Evópoli tenga larga vida. Vas de salida, como tú mismo dijiste al principio de la conversación. Ya se nos va como senador. ¿Qué cosas vas a echar de menos estando como senador? Más que el puesto de ese día a día, ¿o a quién? Yo le tengo mucho cariño a los compañeros de ruta que me ha tocado y me dolió mucho dejar a Luciano y a Sebastián Keitel en el Senado. Y ellos dos me trataron de persuadir hasta última hora de que yo fuera a la reelección. Lo que pasa es que tengo 48 años y decía, ya llevo 12 en el Congreso, más 4 de ministro, son 16. Si postulaba de nuevo, eran 8 años más. Entonces mi vida entera iba a ser casi el Congreso. Y yo soy de los que cree que hay vida fuera de la política, que hay que experimentar cosas distintas, que hay que seguir aprendiendo. Y me encanta tener una página en blanco enfrente mío y poder decir, bueno, ¿qué toca ahora? Todo el mundo, nadie me cree, piensan que tengo todo arreglado, ¿no? Esa va la cocina. No, todos creen que uno no suelta una liana sin tomar la otra. Y yo creo que es un error. El solo hecho de tener una página en blanco al frente te genera una sensación de libertad preciosa y de que la vida es muy linda. Hablábamos de lo difícil que es perder a un papá a los 6 años, pero tiene una virtud, que te das cuenta desde muy chico que la vida es corta. Entonces que hay que aprovecharla. Y que al final no es cuántos años tienes, sino cuántas historias has vivido, cuántas conexiones has tenido, te has rodeado de gente con buena energía o no. Disfrutas tu día a día, te levantas en la mañana diciendo qué rica es la vida, qué rica es poder levantarme cada día con lo que tengo. Este fin de semana, hace poco fui, por ejemplo, empecé a hacer kitesurf a los 46 años y iba a mis hijos para regalarle a mis hijos. Pues yo lo descubrí a los 46, encontré esta vela, que yo nunca había hecho vela, que no es difícil, que es linda. En Chile tenemos viento increíble, tenemos mares increíbles, lagunas, y fui a Puclaro. Y regalarle a mis hijos el que puedan aprender el kite a los 14 años, el Seba, Pedro a los 16, la M a los 19, Miguel no pudo ir, que tiene 20, es un regalo enorme. Y creo que nunca hay que perder esa capacidad de vivir en equilibrio, que la pega es muy importante, pero los amigos son muy importantes, la familia es muy importante, el deporte es muy importante, dormir bien es importante. Y al final esto es un regalo del día a día. Entonces la gente que atesora muchas lucas, no, quiero ser rico, para viejo, pasado mañana va a estar bajo tierra. Enchúfate. Porque además la vejez es implacable. La vejez no perdona. Como alguien decía, es una masacre. Entonces aprovecha la vida, cuídate, vive tus emociones, agradece. Y lo que nunca podemos perder es la capacidad de asombro que tienen los niños. Cuando una persona adulta como yo pierde la capacidad de asombro, de dar gracias, de disfrutar cosas sencillas, es que perdiste esa infancia linda que tenías, esa capacidad de sorprenderte. Y eso al final te hace feliz, te hace tener menos depresión, te hace ser mejor amigo, ser mejor papá, mejor en la pega, porque no andáis peleando por tonteras, no andáis inseguros. Y el optimismo está demostrado científicamente que es demasiado importante. Y el optimismo no es gratis, lo construyes con esas buenas emociones que tienes. Tengo que pecar nuevamente de decir que yo creo que Felipe Kast ya tiene más o menos cocinado qué va a hacer después de senador. ¿O no hay nada realmente? No, o sea, tengo algunos emprendimientos, así que hay cosas que venía trabajando de antes, pero no lo tengo claro. Sí hay algo que tengo claro, que
Yo desde los últimos 3 años vengo trabajando junto con un grupo transversal en un sueño, en una reforma importante que estamos a punto de sacarla del Senado, que probablemente va a salir en enero, que para mí va a ser mi gran legado a Chile, junto con tal vez la ley de usurpaciones, la ley del robo de madera, toda la parte de la Araucanía, que para mí fue muy importante haber sacado esas leyes, ley Naín Retamal. Pero en mi rollo de los niños primero en la fila, de jugarnos por los niños, esta es una ley preciosa que, si ustedes se acuerdan, la jornada escolar completa, en los años 90, tenía el sueño de que extendíamos la jornada escolar y los niños iban a tener deporte, música, cultura en los colegios. Esa fue una promesa que nunca se cumplió. Y por eso hoy día muchas veces llegan los narcos y nos roban a los niños, porque el niño no tiene mucho que hacer, está pegado a la pantalla. Acabamos de aprobar la ley que prohíbe los celulares en los colegios. Yo estoy en la Comisión de Educación. Pero esta ley que estamos haciendo, que es una ley que permite entregarle a todos los colegios de Chile, partiendo por los públicos y los subvencionados, que tengan derecho a que los niños tengan un equipo de básquetbol, un equipo de música, una orquesta juvenil, un equipo de ajedrez, y que sea la misma comunidad escolar la que lo elija. Son $300 millones. Cuando fui presidente de la Comisión de Hacienda y sacamos la ley de cumplimiento tributario, le dije a Marcel, yo no apruebo esto si los recursos, por lo menos sustantivamente, van a los niños. Y me lo comprometió. Y lo cumplieron. Y estamos a punto de sacar esta ley que va a permitir que todos los colegios de Chile, en 10 años, van a tener una subvención especial que va a permitir que los niños y niñas desde tercero básico hasta cuarto medio puedan elegir esta actividad extraprogramática. Y esto es bien importante porque se acuerdan que les decía que el básquetbol había sido mi tribu, que me protegió. Bueno, es de alguna manera algo que todos tenemos, que queremos. Y el doctor Fernando Monkever, que para mí es de los héroes chilenos vivos que tenemos más increíble, siempre cuando combatió la desnutrición de los niños, que nosotros en Chile logramos algo bien mágico, teníamos una esperanza de vida igual a la de Canadá, a pesar de que teníamos un ingreso per cápita que era la mitad de Canadá. Gracias al doctor Fernando Monkever y lo que hizo con distintos gobiernos para combatir la desnutrición de los niños. Bueno, pero él siempre decía que los niños necesitaban 2 cosas: un vaso de leche y un beso en la mejilla. Y se refería a los niños necesitan nutrición y estimulación. Un niño que no se levanta, que no va al colegio contento, que no hace deporte o que no toca un instrumento, que no tiene una tribu donde se siente querido y siente que el mundo gira a favor de él, es muy difícil que tenga optimismo. Y si volvemos a la discusión del optimismo, lo importante que es para tocar las puertas y que se abran, estoy seguro que esta ley, que se llama Ley de Bienestar Socioemocional de la Fundación Kiri, que la ha venido empujando en forma transversal, puede transformar la educación en Chile para que el día de mañana efectivamente no tengamos lo que hoy día ocurre, que hoy día hay una encuesta que hizo Paz Ciudadana y le preguntaron a todos los presos de Chile ¿cuándo cometieron su primer delito? 47% de los presos cometieron su primer delito antes de los 13 años. Repito, 47% de los presos en Chile cometieron su primer delito antes de los 13 años. Eso significa que no llegamos con el equipo de básquetbol a los 10 años, que no llegamos con la orquesta de música a los 10 años. Ese niño o esa niña se sintió sola y encontró en la carrera delictual, paradójicamente, una tribu que sí la acogió. Y eso es lo que tenemos que impedir. Bien. Ya terminado tu periodo en el Senado, los niños están a ver, ¿cómo decirlo? Tu lema siempre ha sido los niños primero, ¿cierto? Sí. Tú dejas el Senado y sientes que algo se cumplió de eso. Me imagino no todo lo que tú quisieras, pero en ese sentido, oye, uno mira para atrás y dice, como cuando uno emprende, no me ha ido tan mal, no estoy donde me gustaría estar, pero chucha, mira, ha crecido la empresa, sí. Hemos contratado más gente y como que uno se siente relativamente orgulloso, siempre con ganas de más. ¿Te pasa eso? Por supuesto, me acuerdo cuando partimos con el sueño de poner a los niños primero en la fila, el Sename eran verdaderas cárceles donde habían 150 niños. Y me acuerdo cuando perdí la primaria con Piñera, lo único que le exigimos, le pedimos a Piñera que tomara en serio nuestra campaña fue el terminar con el Sename. Y Piñera lo hizo un acuerdo con 96 medidas. Y me acuerdo que en esas 96 medidas una de las principales era eliminar, cerrar todos los centros del Sename que eran verdaderas cárceles y transformarlas en casas de acogida, casas de familia, perdón, que eran máximo 15 niños. Hoy día se han pasado y están como en 25. Y espero que en este gobierno que va a comenzar se vuelva a tomar en serio de reducir el tamaño.
Sumado a eso, la ley de adopciones, que me tocó mucho empujarla. Hoy día tenemos una ley de adopciones nueva, con familias de acogida. El sueño que uno debería tener es que nunca un niño termine en una residencia, que es el modelo español. Y hemos avanzado muchísimo. Aprobamos la ley de adopciones con familias de acogida, donde hoy día tú puedes, cualquier familia, transitoriamente acoge a un niño o una niña y mientras está el proceso de adopción. Pero creo que la gran tarea pendiente es esta ley Kiri, donde en el fondo nos aseguremos que los niños y niñas vivan dentro del colegio una experiencia de protección real y de goce, de pasarlo bien, de cariño. Y por eso los monitores Kiri no simplemente le enseñan a dar, o sea, nos preocupamos de que los niños, porque Kiri es una fundación que ya hace esto, y tiene 3.500 niños que atiende en comunas muy pobres, sino que el monitor lo entrenan, o sea, Kiri se preocupa de que el monitor se preocupe de que el niño o la niña se sienta querido. Entonces el lema de Kiri es: trabajamos para que todas las niñas y chiles se sientan únicas y queridos a través de estas comunidades deportivas o científicas o musicales. Y ese es como el modelo de la ley Kiri, de lo que hace Kiri. Y la idea es que esto ocurra en todo Chile, cosa que si es que es una escuela de cueca, si es que es un equipo de fútbol o equipo de ajedrez, lo que sea, estos niños se sientan queridos. Entonces, si tú me preguntas, para atrás mirando, ¿hemos avanzado? Por supuesto que sí. Pero todavía el nivel de abandono en el que están los niños o soledad es muy fuerte. O sea, nos preocupamos del Sename, que hay que seguir mejorándolo, pero hay que preocuparse del tema de salud mental de los niños. Hoy día están muy pegados a las pantallas, y si no nos preocupamos de que tengan una experiencia de vida con vínculos humanos, nosotros vivimos de la alimentación física, pero al final vivimos de las emociones. Si no te sentís cariño, y alguien que te diga, tú puedes, tú eres distinta, tú eres único, es muy difícil que te logres despegar en tu vida. En esta hoja en blanco, ¿va a haber algo para seguir esa vocación tuya de ayudar a la sociedad a que sea un poco mejor, o vas a solo emprender? No, yo creo que en esta ley me encantaría seguir colaborando. Si se aprueba la ley, después toca la implementación, y ahí va a haber un consejo. En el fondo hay que implementar toda una reforma al sistema educativo que va a colgar de la JUNAEP. La JUNAEP hoy día entrega alimentos a los niños, sí, y los útiles escolares. La JUNAEP sería la que va a financiar estos talleres. Entonces, todos los colegios de Chile van a poder tener una subvención nueva, pero no en plata, sino que en taller. Entonces una escuela, por ejemplo, en la Araucanía, puede decir, oiga, ¿sabe que yo quiero que venga todas las semanas el equipo que se dedica a la escuela de cueca? Y la JUNAEP le va a pagar a esa escuela de cueca para que haga el taller 2 o 3 veces a la semana. Y esa implementación hay que hacerla bien. Entonces, si tú me preguntas a mí, me encantaría emprender, sí, voy a dedicarme probablemente buena parte de mi tiempo a emprender o al mundo privado, pero me encantaría poder trabajar con el próximo gobierno, con cualquier gobierno que venga, en que esa implementación de esta revolución educacional, que significa que los niños lo pasen bien en el colegio, que tengan estas tribus y que realmente se sientan queridos, sea algo que quede y que funcione bien. ¿Vas a volver a la política después de un tiempo? Yo creo que no es un buen ejercicio ir a algo pensando que no va a volver. Y también no es un buen ejercicio decir nunca voy a volver, porque como te decía, hay que dejar que la vida te vaya sorprendiendo. Entonces no creo que uno pueda calcular tanto qué es lo que va a pasar. Yo creo que, y no lo creo, esto es evidente lo que voy a decir, pero Felipe Kast tiene un legado político importante, más todavía ahora saliendo del Senado y ojalá que salga esta ley, pero ahora se te suma un nuevo, no es cargo, es adjetivo, que eres sobrino del presidente de la República. ¿Cómo? Sí. ¿Tiene el mismo apellido? ¿Qué te pasa así a ti con eso? Pero no del punto de vista político, me imagino que hay algunas diferencias del punto de vista humano, que tu tío sea presidente de la República debe generar, no sé, sensaciones en ti, emociones. ¿Qué es lo que te sucede con eso? Lo primero, obviamente, es un orgullo que alguien tan cercano familiarmente ocupe el máximo cargo de la política. Y además creo que José Antonio es una muy buena persona. O sea, es una persona que lo conozco imagínate, desde que nací. Y por lo tanto creo que hizo una
más allá que hay muchas cosas que yo tengo diferencias con el Partido Republicano y son públicas, así que no es nada nuevo, pero creo que es un buen ser humano. Entonces, y en materia económica tenemos bastante coincidencia. No es un populista, no es un tipo que vaya a votar o proponer cosas que a mí en lo económico me parezcan absurdas. Al contrario, creo que hay otras dimensiones donde podemos tener diferencias. Pero claramente es una cosa que es algo para la familia, no solamente para mí, para mis hijos, para todos los que tenemos este apellido, es fuerte. O sea, es un antes y un después. Claro. Cuando tienes un familiar tan cercano que ocupa ese cargo, te va a marcar. Para bien, para mal, para lo que sea. No es indiferente. Y por lo mismo le deseo lo mejor. Están por Chile, por él y por la familia, que ojalá le vaya muy bien. O sea, si llega a mandar un error, llega a cometer algún error, lleva el apellido de la familia. O sea, no es menor el cargo que tiene y la responsabilidad que tiene. Sí, porque ha pasado. Sí, pero yo lo veo por dos lados. Lo veo, y lo que nos pasó también en la Sofofa, Jaime, que nos invitaron a la Sofofa al evento final, y estaba Boric. Y más allá de todo lo que uno opine sobre él, es el presidente de la República. Total. Punto. O sea, y cuando uno habla de respetar las instituciones, habla efectivamente de eso. O sea, lo más seguro que en un 90% de las cosas no esté en desacuerdo con Boric, pero es el presidente de la República y eso tiene una connotación súper importante, y más allá de los errores que vaya a cometer, claro, el orgullo de estar cerca del presidente de la República y el impacto que tiene en el bien común es gigantesco. Al igual que todo el aparato político público, pero en el caso de él es la máxima autoridad del país. Entonces, y yo creo que hay que diferenciar también, de alguna manera, la cercanía familiar con la visión política. O sea, en el fondo hay un plano familiar, además son una familia relativamente que en el fondo nace de mis abuelos, que son sus papás, y no hay más. O sea, llegaron ellos dos. No es que... Y no hace mucho. Mi papá, de hecho, que era hermano mayor de José Antonio, nació en Alemania y vino a los 4 años a Chile. Entonces, hay una cierta proximidad familiar bien importante. Pero también, obviamente, hay un interés más político, más allá de las diferencias que tengo desde Bópoli, con el Partido Republicano y todos los matices que existen, de que le vaya bien. Porque al final, sumando y restando, por algo lo apoyamos con mucha fuerza en la segunda vuelta. O sea, no es algo que nos daba lo mismo si ganaba Jara o ganaba él. O sea, para nosotros, ojalá que tengamos un gobierno que logre cumplir con las expectativas, que logre sacar adelante muchas de las promesas que se hicieron, porque eso obviamente va a redituar en que el país crezca, en que el país le vaya bien, en que tengamos menos pobreza, tengamos más oportunidades, y eso al final, los que nos dedicamos a la política, que los que más o menos comparten tu idea, les vaya bien. El Partido Republicano y Evópoli efectivamente tienen diferencia, de hecho por eso son dos partidos distintos, si no serían un solo partido, pero cuando uno habla del gobierno, hay algún juego mucho mayor, mucho más grande que simplemente los partidos en sí, que pueden tener rencilla entre ellos. Ahí está el gobernar el país, está muy, muy de la mano con el futuro de toda la nación, de izquierda a derecha. Y en ese sentido, entendiendo que tú eres de Evópoli, si te pidieran participar de un ministerio, entendiendo que el presidente es del Partido Republicano, la pretensión tuya es más allá de los partidos, es que Chile le vaya bien. ¿Tú aceptarías ser ministro de José Antonio Kast? A ver, yo tomé una decisión de vida antes de que José Antonio Kast ganara. De hecho, yo apoyé en primera vuelta a Evelyn Matei y por lo tanto no es algo que esté en mi propósito de vida, si no, no habría dejado el Senado. Tampoco creo que me lo ofrezca José Antonio, por una razón también de nepotismo. Ahora, es verdad que yo tengo mi propia carrera, no es que alguien vaya a pensar que me metió por ser su sobrino solamente. Pero en el fondo creo que no va a ocurrir, y te digo, mi decisión de no ir al Senado de vuelta es porque de verdad quiero vivir un proceso distinto. Sí le deseo lo mejor al gobierno, y creo que va a ser difícil. O sea, creo que gobernar independiente quien ganara
es súper difícil que administrar el poder hoy día. Es mucho más fácil ganar una elección que gobernar y mantener esa popularidad, porque en el fondo hay una impaciencia muy grande. Me preocupa especialmente el tema de los inmigrantes, que creo que se generaron expectativas muy grandes en campaña. Se lo he dicho a él, a su equipo. Además creo que algunas cosas bastante injustas que se han dicho, como si todos los inmigrantes que están acá irregulares fueran delincuentes. No lo son, para mí. Yo sé que esto no es muy popular decirlo, pero para mí no son delincuentes, son gente que escapó de una dictadura, que no tenía dónde ir, que les robaron su país, le arrebataron su familia, le arrebataron su trabajo y que se fueron por todo el mundo, más de 7 millones de personas. Entonces y además que nosotros tampoco los dejábamos entrar por la puerta ancha, como se dice, porque en el fondo cerramos la frontera de la parte de la visa que antiguamente existía. Piñera mismo impidió que se pudiera entrar con visa turista, que es lo que hacían antes. Y yo creo que eso va a ser difícil de administrar. Creo que va a haber mucha expectativa de sacarlo y creo que va a ser difícil de cumplir esa expectativa de sacarlo. Y además creo que es injusto mezclar para mí, mezclar peras con manzanas. Los delincuentes sácalos de inmediato. El que se pasa uno lo roja para afuera. Pero personas que en el fondo están acá, en el fondo que tuvieron forzadamente que dejar todo, que además no solamente están acá, están en Perú, están en Colombia, están en Brasil, están en Argentina. Tratarlos a todos como delincuentes porque entraron por un paso no habilitado, siendo que escaparon de una dictadura, a mí me cuesta. Yo sé que es súper difícil decirlo y pocos políticos se atreven a decirlo. Yo lo que haría sería súper simple. Yo empadronaría todo, que ya lo hicieron, o sea, encima no hay que hacerlo de nuevo, tal vez lo voy a actualizar. Les diría todo, a los 300.000 que se supone que son ilegales, están todos con tarjeta amarilla. Compadre, están todos condicionales, como en el colegio. Partiste con amarilla. Partiste amarilla. Compadre, te pasaron una roja. Tenías una incivilidad, ponés la música fuerte en tu casa y te vais de roja. Pero vos te portáis bien 5 años aquí y no te veo ni una falta y empezamos a conversar de que te quedas aquí. Compadre, si es lo más realista. Pero la ruta que algunos toman, y que la tomó en este caso José Antonio con bastante éxito electoral, que se sumaron varios, fue otra. Yo me alegra que Evópoli, hasta en su corta historia que tiene, no es un partido muy longevo y tampoco muy exitoso en los votos, así que tampoco tengo mucho que andar dando cátedra a nadie, pero nunca tomamos una decisión de política pública porque vendía más votos, porque sacaba más votos. Y creo que eso es una cosa que yo por lo menos puedo estar muy orgulloso por los años que he estado en política, que en Evópoli eso ha sido algo que hemos cuidado. Yo te voy a contar algo a usted, que está tras cámara, que es de Venezuela, y te voy a contar algo a ti en tu historia de vida. Yo el año 2001 me fui a vivir a Estados Unidos. Que era mi padre, yo me voy a vivir a Estados Unidos ilegal. No pude sacar papeles, entré por aeropuerto en Miami, pero me quedé ilegal, 2 años. Nunca saqué papeles, me pasé la visa, el I-94 en ese minuto, y yo trabajé como inmigrante ilegal para mandarle plata a mi familia. Nunca delinquí, siempre trabajé, incluso vivía mejor que muchos norteamericanos que habían nacido en Estados Unidos, que hablaban el idioma, yo no, y me saqué la cresta. Y me terminé yendo porque me anduvieron medio echando del país. Pero cuando tú dices que acá hay inmigrantes que no delinquen y que se tuvieron que ir, es real. Yo lo viví, sí, y ahí me cuesta mucho. A pesar de que voté por ese candidato, me cuesta mucho. No puedo no empatizar, sobre todo cuando uno lo oye. Y es distinto con un colombiano que tiene un país que eligieron a Petro, es tu problema, compadre. O sea, tenéis democracia. Sí. Es distinto que venga de otro país que tiene democracia. Si estos compadres, los venezolanos, literalmente les secuestraron, sí, y les privatizaron su país unos delincuentes. Entonces, está bien. Y yo sí estoy de acuerdo, pon la frontera dura, que no entre nadie más. Ni un problema. Pero más encima, yo digo, ¿a dónde los vaya a mandar a los 300.000? Si nadie te los recibe. No, que un corredor humanitario. Sí, pero los vas a condenar. Uno como político, en el fondo tenéis que estar llamado a plantear soluciones realistas y factibles. Y yo creo que lo que vimos en campaña no es ni realista ni factible. Tampoco creo que es justo. Pero por último, dejemos la justicia a un lado. Creo que va a ser difícil de cumplir esa expectativa.
De acuerdo. Don Felipe José, hemos tenido una tremenda conversación aquí en Somos Rentables, más que agradecido. Te escribí por WhatsApp y al tiro tuviste buena disposición para ir para acá. Somos colegas en lo que es comunicaciones junto a Matías. A mí la olla se me está yendo, pero nunca sufras de esto en tu podcast de Amigdality. Pero agradecerte la buena onda, los mensajes motivacionales, sobre todo inspiradores, que nos entregaste hoy día, y espero verlo pronto, o como emprendedor, colega también, pero en la política. Sí, yo creo, y yo quiero decir algo que encuentro bien notable, que ¿Qué hablo con Amigdality? Sí, Okay. Esta vez no voy a hablar de ti, Jaime. Voy a hablar del invitado. Que encuentro bien notable que Felipe se quiera salir de la política. Para mí esa cuestión, y lo hemos hablado con un montón de gente. Cuando tiene algo seguro, eventualmente podría ser reelecto. Súper seguro. O sea, si tú te presentás, salía. O sea, no hay un cálculo electoral si sale o no sale. No estáis saliendo porque no voy a salir nuevamente electo. Tú estás saliendo por una decisión. Y eso yo encuentro que en política es clave, porque cuando escuchamos acá a personas que han pasado por el servicio público, ministros, diputados, senadores, y que efectivamente se pueden rearmar en el sector privado o en la sociedad civil, oye, es notable, po. Porque lo peor es que el gallo que está en política y que está pernado, ponlo afuera, lo echan de todas las pegas. No porque es de izquierda o derecha, porque es inepto, po. Y esos gallos es lo que no hay que tener en la política. Si la política, uno se pierde eso, pero él es lo que tiene mayor relación, es la actividad que tiene mayor relación con el bien común, con todos los chilenos, con toda la nación. Y gallos que están apernados porque no pueden hacer nada más y que se dedican a hacer promesa y no van al Congreso, sacan la vuelta, es algo que es nefasto, y en eso te lo reconozco 100%, sí. Esa ruta, esa hoja en blanco y querer salir, y sin duda, no tengo ninguna duda que en el sector público, en el sector privado, en la sociedad civil, te va a ir bien porque eres un gallo que tira para adelante y emprendedor de tu área. Entonces eso lo encuentro notable en ti, Felipe. No, yo quiero decir que lo he pasado muy bien en la política. O sea, he sido un gozador de la política. Lo que pasa es que llegó un minuto donde iba a ser más de lo mismo, 8 años más. Entonces, y sabiendo que puedo hacer un aporte, no es que no considere aquello, pero creo que uno al final del día, si tiene conciencia de que te querés levantar todas las mañanas con pasión, con ese vértigo de que haces lo que a ti te gusta, siempre es bueno preguntarse: si me quedara poco, ¿estaría haciendo hoy día lo que hago? Y hasta el momento he tenido la suerte de que sí, y quiero que siga siendo así. Y sentí que en esta ventana, por mucho que me pidieron del partido: Felipe, importante que sigas, tú nos invitaste a formar esto. Y sí, pero yo invité a formar un proyecto colectivo. O sea, Bópoli no es el partido de Felipe Kast. Yo soy uno más, soy un senador más, fui su fundador tal vez, pero logré armar un equipo con un centro de estudio que se llama Horizontal, que es muy serio, probablemente hoy día para mí el mejor centro de estudio de Chile, con un Juan Obach que está a su cabeza, que es seco, Ignacio Briones, que es presidente del directorio. O sea, hemos hecho una comunidad que creo que le hace bien a Chile. Y de hecho esa misma comunidad va a colaborar con José Antonio Kast, a pesar de que tal vez no tenemos coincidencia en todo, pero seríamos muy mezquinos de no poder ser aquellos que busquen lo mejor para el país. Así que esa disposición va a estar. Y en el mundo del emprendimiento, algo tenemos de cercanía con el tema de las parcelas. Si estoy sí, ustedes son de mi polola, que le mando muchos cariños. Pamela Díaz está vinculada con la competencia de ustedes, ¿no? Con la competencia. Pero por eso, si quieren emprender en algo, siempre puede haber un espacio de emprendedor tengo yo. Pero Felipe, más que agradecido por haber venido hoy día, y si algún día llegamos a ser grandes y relevantes, que nos invite a tu podcast. Eso. Muchas gracias. Que estés bien, gracias. Gracias, Felipe.